Amén. Vamos a hablar de esta rama de la teología bíblica y sistemática, bien importante para este tiempo, conocida como la cristología. Y en este tema nosotros vamos a estar haciendo apologética de los siguientes temas. Bajo, amén, el tema central de esta rama de la teología, amén, bíblica, la cristología. Estaremos haciendo apología de los siguientes temas: la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, la doctrina de la resurrección de Cristo, la doctrina de la resurrección y transformación de la iglesia de Cristo, la doctrina de los atributos de Cristo. Estaremos tocando la doctrina de la Trinidad, una de las más complejas dentro de estos temas bíblicos, la doctrina de la segunda venida de Cristo, la doctrina de la justificación, la doctrina del pecado, entre otras más. Recuerde que cuando mencionamos la palabra doctrina, hay personas que tienen un mal concepto de lo que esto, amén, se refiere, de lo que significa. Cuando hablamos de la doctrina, amén, ciertamente de la cristología, de cada uno de estos temas, la palabra doctrina significa enseñanza, no es dogma. No se confunda, porque mucha gente dice: yo no me llevo con la doctrina, amén, yo no estoy de acuerdo con la doctrina que predica la iglesia pentecostal y Juanici. Pues entonces usted no está de acuerdo con lo que la Biblia dice, porque cuando hablamos de doctrina estamos más bien refiriéndonos a los temas, como en este caso la teología bíblica, la soteriología, la martiología, óigame, la soteriología, las dispensaciones, la tipología, la cristología, amén, la neumatología. Estas son doctrinas bíblicas. Si usted dice que usted no está de acuerdo con la doctrina que predica la iglesia pentecostal y Juanici, pues usted no está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Ahora, hay lo que la gente llama las dogmas, que son aquellos, documentos o aquellos reglamentos internos que hay en las iglesias que rigen ciertamente, amén, lo que es la práctica que esa iglesia verdaderamente entiende o interpreta de lo que la Biblia dice. Así que cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanzas bíblicas, que el fundamento y la base de ella está en la palabra. Así que si alguien dice: yo no voy a seguir lo que va a enseñar, amén, los pastores de la iglesia de Juanici, porque yo no estoy de acuerdo con la doctrina de ellos, pues usted no está de acuerdo con la palabra, porque doctrina significa enseñanza, y dogma son aquellos artículos que son parte de lo que es un reglamento, una constitución y reglamento a nivel local o a nivel conciliar, de las cosas que ellos interpretan, ciertamente de lo que ellos creen o no creen. Pero cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de la enseñanza bíblica. Bendiga a mi cuñada Alexi Pérez, bendiga, amén, al cuñado José Luis, a Naomi, saludos bien especiales. Así que no confunda lo que es doctrina con lo que son dogmas. Doctrina son todas las enseñanzas, todo lo que es la teología, todo lo que la Biblia establece, la teología bíblica y sistemática, la soteriología, la martiología, la, amén, hermenéutica, la homilética, que son ramas, la cristología, amén, en el caso, verdad, de lo que es la escatología, que son todos estos eventos que ya están sucediendo como práctica, amén, y enseñanza de lo que la Biblia establece, gloria a Dios. Así que en el tema de la cristología, nosotros vamos a hacer apologética. La palabra apologética significa defensa de lo que es la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, la doctrina de la resurrección establecida por la palabra de una forma, óigame, difícil de poder renegar. Lo que es la doctrina de la resurrección y transformación de la iglesia, porque tanto los que han muerto en Cristo como los que estemos en vivo seremos transformados. La cita bíblica se la adelanto, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 en adelante, que habla sobre no ignoréis, sobre aquellos que duermen en el Señor. La parte de lo que es la doctrina de los atributos de Cristo, probar que Cristo tiene, por la palabra, probar que Cristo tiene, amén, conforme a los atributos de Dios. Son una esencia ciertamente. Diga el compañero pastor
amén, William Morales, su amada esposa y familia y congregación, mi hermana, Benjamín de la casa, Sonia Raquel, Dios te bendiga. Saludos especiales, gloria a Dios, aleluya. Así que recibimos su abrazo, gloria a Dios, en esta tarde. Así que todo lo que está relacionado a la doctrina de la Trinidad, toda esta, enseñanza con relación a la Trinidad, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo cuando una de estas doctrinas se niega. Ciertamente, ¿qué se convierte? ¿Qué es lo que se está de alguna forma, proyectando de esa manera? Entre otras doctrinas, la justificación y la doctrina del pecado. Pero como introducción, ¿qué es la cristología? La cristología es la rama de la teología bíblica que se encarga del estudio de la deidad de Cristo. Repetimos, cuando hablamos de la cristología, y el próximo miércoles vamos a retomar cada uno de estos temas, amén, ya que vamos a estar a través de, Nueva Vida Jazz, con nuestro hermano Irving, Ocasio, y a través de Faro de Luz el próximo miércoles, nuestro hermano Len, Robles, gloria a Dios, aleluya. Amén, sí, lo mencionamos, gloria a Dios a la familia. Amén. Así que quiero retomar. El tema durante estos miércoles, con la ayuda del Señor, va a ser la cristología. ¿Por qué estudiar la cristología? La cristología es la rama de la teología bíblica que se encarga del estudio de la deidad de Cristo. Y es bien importante, ¿por qué enfatizar sobre este estudio? La deidad del Señor es un principio esencial. Oiga esto, la deidad del Señor es un principio esencial y no negociable para la fe cristiana. Ponga oído, la deidad de Jesucristo es un principio esencial y no negociable para la fe cristiana. No hay manera. A través de la cristología se muestra, amén, y se demuestra que Jesucristo es Dios mismo. A través de la cristología se demuestra que Cristo es Dios mismo. Recuerde que estamos en la introducción. Cuando entremos a cada uno de estos temas, vamos a dar la base bíblica, dónde lo dice la Biblia. Todo esto va a ser con fundamento bíblico. Esto no va a ser argumento alguno. Con fundamento, no argumento. Con fundamento bíblico. La cristología, bien importante, es la rama de la teología bíblica que se encarga del estudio de la deidad de Cristo. Esta rama de la teología bíblica nos ayuda, oiga, nos dirige, nos enseña a probarle al mundo entero que Jesucristo es Dios. Y la deidad de Jesucristo es un principio esencial. Es un tema central de la Biblia. Es algo que no podemos ignorar. Y es responsabilidad, y tengo que recalcar, es responsabilidad de nosotros los pastores educar a nuestras iglesias para evitar que ellas caigan en herejía, para evitar que caigan en apostasía, para evitar que nuestras iglesias caigan en blasfemia, porque es peligroso, gloria a Dios. Es una responsabilidad del altar. Estos no son temas que pueden ser ignorados. Esto no es que alguien dijo algo por allá y yo digo a la iglesia, digan gloria a Dios y aleluya y alcen las manos. No haga caso porque somos salvos. No. Son enseñanzas, aleluya. Son enseñanzas necesarias. Pastor William Morales, compañero Eliezer, compañeros pastores, compañero, amén, Víctor Daniel, amén, Sánchez. Lo felicito responsablemente, óigame, por atacar a través de su plataforma, de su programa, cuán importante, óigame, preguntas, cuestionarios que deben ser discutidos. Y hay gente que como si fuera, voy a hablar pueblerino y camperinamente, pastora. Hay gente que cree, cuando yo me criaba, la gente decía, amén, dale una pata a un matojo para que tú veas que salen de ahí dinero. Dale una pata a un matojo y tú verás que de ahí sale dinero. Óigame, qué mitología, qué cuento. Y todavía muchos altares están con cuentos.
Todavía muchos altares están con fábulas. Todavía muchos altares están con mitos. Haciendo caso omiso, ignorando que a través de muchas plataformas y a través de muchos canales y a través de muchas radios están colando apostasías y herejías para tratar de alguna forma, óigame, de socavar el fundamento firme de la iglesia de Jesucristo. No podemos ignorarlo, no podemos hacernos de la vista ciega, no podemos hacernos de la vista larga. No podemos decirle a la iglesia, vamos al culto y vamos a cantar y vamos a sonar los instrumentos y vamos a sonar las panderetas y nos vamos para la casa. Hay que tener oído. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No podemos ignorar lo que están pasando en muchas redes. Amén, en muchas de estas plataformas. No lo podemos ignorar. Hay que anunciar y hay que denunciar en este tiempo. Le caiga el sello a quien le caiga. Pastores, no ignoremos. No hagamos que que el rebaño esté trillando. Santo, abachanda. No esté, de alguna forma. No permita que el rebaño esté trillando. ¿Y sabe qué es trillar? Es el círculo vicioso. En muchos lugares se le está dando vuelta al mismo lugar. ¿Y sabe qué pasaba? Alma mía. Que cuando el rebaño comienza a trillar en el mismo sitio, convirtiendo un círculo vicioso, ¿sabe lo que está sucediendo? Está dañando el terreno. Está dañando el buen pasto. Y está creando parásitos. ¿Y sabe qué sucede? Que el rebaño se enferma. Hay que sacar el rebaño del trillo y hay que llevarlo a pastos y aguas frescas. Oh, gloria a Dios. Y Dios nos llamará a cuenta como pastores. Somos responsables. Aleluya, que yo no domino ciertos temas. El que le falte sabiduría, pídasela a Dios. Yo no estoy aquí como un maestro. Yo estoy aquí como un estudiante de la palabra. Yo no estoy aquí, aleluya, como un profesor. Yo estoy aquí como un siervo simple de Dios. Como una persona, que nos gusta, como familia pastoral, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Despiértate en esta hora. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y sabe qué significa en el griego? Acercarse más para atender. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios que están ahí? No cambia el canal. Cristología. Aleluya. Donato Guzmán, aleluya, pone un muchacho ahí, óigame, diciendo eso es, aleluya, óigame. Adorando a Dios. Esto es lo que hace falta, poder de Dios. Mire, cuando hay palabra de Dios en el pueblo, cuando hay palabra de Dios y el pueblo, el rebaño no está trillando, no está en ese círculo vicioso, hay bendición, hay presencia de Dios. Dios se mueve, Dios hace milagros, se convierte en las vidas, Dios hace cambios maravillosos, Dios hace unas cosas extraordinarias. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gloria y honra al Señor, hacemos este alto. El domingo nos llegaron a la iglesia 8 personas nuevas, incluyendo nuestro hermano, Carlos Javier, su amada esposa, su niña, y nuestro hermano Edwin Cruz, su amada esposa y familia. 8 personas. El hermano Edwin Cruz se reconcilió, en un momento dado donde el pastor Villalongo, la pastora, estábamos aquí ministrando con una gorra, óigame, un suéter, en una prueba de una reflexión que entramos. Y ahí Dios tocó el corazón de nuestro hermano Edwin Cruz, se reconcilió, óigame, qué bella, con su esposa, y sus 3 niños. Óigame, en la iglesia el domingo, al igual que nuestro hermano, Carlos Javier, su amada esposa y su niña. Óigame, qué bendición. Cuando hay palabra, ¿qué dice el capítulo 2 de Hechos, del 42 en adelante? La unidad de la iglesia, la oración, el ayuno y la palabra hacía que la iglesia se añadieran las vidas, se añadieran la gente.
Y por eso es responsabilidad de nosotros, toda la gloria y la honra es de Dios, porque nada nos merecemos. Es hacer el trabajo que nos corresponde, que nos pertenece en este tiempo. Y uno de los temas importantes que deben estarse discutiendo son estos temas como la cristología. Porque la divinidad de Cristo y la deidad de Cristo está siendo atacada, no de este tiempo. Lo vamos a ver en la Biblia y lo vamos a ver en la historia real, que usted puede buscarla en libros, enciclopedias, a través del internet. Usted puede buscar estos recursos y va a ver que la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo viene siendo atacada por el mismo infierno. Y nosotros tenemos que hacer apología, tenemos que hacer apologética, tenemos que defender este evangelio. El apóstol Pablo lo hizo. Y vamos a probar por la Biblia que cada vez que se desarrollaba una de estas herejías falsas, Dios revelaba a sus hombres, amén, a sus escritores, a sus siervos, a los apóstoles, les revelaba esta teología para que la iglesia, amén, mantuviera su firmeza en la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Eso es lo que hace falta. La cristología, repetimos. Y vamos a estar hoy en la introducción nada más. Es la rama de la teología bíblica que se encarga del estudio de la deidad de Cristo. Y la deidad del Señor Jesucristo es un principio esencial y no negociable para la fe cristiana. No hay negocio. No vamos a negar nuestra fe cristiana. No vamos a negar que Jesucristo es Dios y es el Señor. A través de la cristología se demuestra que Jesucristo es Dios. La cristología, escuche bien, es la base del evangelio y como comunidad de fe. Y quiero recalcar, porque estamos en introducción, para que sepamos de qué estamos hablando, para que usted pueda entender el tema. Cuando hablamos de la cristología, estamos hablando de la base del evangelio. ¿Y qué es la base? La base es el soporte. Amén. Hablaba con nuestro hermano y compañero Romualdo Vélez vía telefónica y traía una ilustración. Hablábamos, compartíamos sobre la inquietud de este tema. Y nuestra gran hermana y amiga, la pastora Sonia Cecilio, un abrazo especial al pastor. Amén. Nuestro abrazo, amén, y respeto. Traíamos una ilustración, una figura. Usted tiene una casa, un edificio, y la base de ese edificio ciertamente es la que le da la resistencia, es la que le da el soporte, es lo que asegura que ese edificio no se caiga bajo un movimiento, bajo una lluvia, como amén, nos presenta la Biblia, ¿verdad? Esta analogía de la casa hecha en la piedra, que vinieron vientos, lluvia y la casa hecha en la arena. Así hay mucha gente. Esto es, amén, ¿recuerdan los tres clases de creyentes? Pues uno de esos clases de creyentes es el sabio y el otro es el insensato. El que ni escuchando la palabra, oiga, ponen oído a lo que se está diciendo. Es que se convierten en fanáticos. Y muchos de estos fanáticos siguen a los hombres, siguen las dogmas, amén, frágiles y flojas, oiga, y patéticas de esta gente. Y aquí estamos llamados a decir la verdad. Esta verdad, ¿por qué? Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y por estos medios vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar la verdad de este evangelio. La cristología es la base del evangelio. ¿Por qué atacar la deidad de Cristo? ¿Por qué atacan la deidad de Cristo? Porque si consigue el enemigo destruir, si consigue sembrar en el corazón de la gente que Cristo era un simple hombre, la base del evangelio se derrumba, se cae. Por eso es que hay que hacer apologética. Por eso es que hay que luchar por este evangelio. Por eso hay que decirle la verdad a la gente. No se puede ir con paños tibios. Estamos en un tiempo final. Estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo de gran apostasía. El reloj de Cristo concerniente a la iglesia, mi hermano Alberto, se está moviendo.
Y nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el cielo. La iglesia tiene que poner la mirada en el cielo. ¿Por qué hablar de la cristología? Porque la cristología es la base del evangelio y es la comunidad de fe en nuestras vidas. Necesario hablar de la base del evangelio. No existiría la cristología. Amén. Óigame, la iglesia, si la cristología no existiera, tampoco hubiese, valga la redundancia, amén, existencia de la iglesia. Por eso es que el enemigo ataca tanto este tema. Por eso es que el enemigo va contra la iglesia, va contra el edificio, trata de destruir, porque si logra de alguna manera, oiga, tumbar las paredes, tumbar las vigas, tumbar las columnas, entonces el edificio quedaría destruido. Pero aunque él trate de destruir el edificio, las bases jamás las podrá destruir. En el libro de Mateo, capítulo 16, el verso 18 lo establece. Óyelo, aleluya. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Podrás tratar de hacerle daño al edificio, pero no podrás destruir sus bases, porque la base y fundamento de este evangelio se llama Jesucristo. ¿Por qué atacar la divinidad de Cristo? ¿Por qué en este tiempo se está atacando, amén, aleluya, la deidad de Cristo? Porque atacando la deidad de Cristo se niega la doctrina de la resurrección. Se niega la doctrina de la resurrección de Cristo. Se niega la doctrina de la resurrección de la iglesia y la transformación. Se niega la doctrina de que Cristo posee los atributos del Padre. Se niega la doctrina de la Trinidad. Se niega la doctrina de la aleluya. Se niega la doctrina de la segunda venida de Cristo. Se niega la doctrina de la justificación. Se niega la doctrina del pecado. Por eso es que el enemigo en este tiempo está atacando con todo lo que puede para tratar, óigame, de estremecer. Pero aquellos que estamos en Cristo, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Aleluya. Si no existiera la cristología, no existiera tampoco la iglesia. Por eso es que el enemigo ataca tanto. Mire, la negación de Cristo como Dios no es un problema de ahora. La negación de Cristo como Dios lo enfrentó la iglesia primitiva. Sufrió un embate, óigame, amén, herético en contra de la divinidad de Cristo. Un embate, óigame, herético. En otras palabras, se comenzaron a levantar diferentes sectas, grupos que comenzaron a atacar la deidad, comenzaron a atacar la divinidad de Cristo. Y los apóstoles tuvieron que desarrollar, óigame, una teología exacta, defendiendo la postura de que Jesucristo es Dios. Y nosotros a través de la palabra vamos a darle firmeza, vamos a darle valor y vamos a enfatizar sobre la deidad de Cristo. Y mire si esto es un ataque tremendo. Quiero mencionar la historia. Y la historia realmente lo que hace es que afirma más y más la palabra y estremece el infierno. Cuando usted trae la historia y la confronta ante la palabra, hace que el infierno tiemble. Pero recuerde que el infierno ni el Hades podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Comenzaron a surgir diferentes sectas, como en el día de hoy que estamos viviendo, amparados en lo que la Biblia establece sobre todas estas herejías y apostasías. Y la cosa es que está viniendo de hombres que verdaderamente antes predicaban la verdad.
antes predicaban este evangelio. De alguna manera, alguna forma, el enemigo ha estado engañando, los ha estado cegando. Y han comenzado, óigame, ya sea que antes de la caída haya venido sobre ellos ese espíritu, óigame, de orgullo, ese espíritu de vanidad, ese espíritu de grandeza. Uno de estos hombres que menciona la historia se llamó Marción, quien fue discípulo de Cerdón y que según Ireneo comenzó a enseñar. Este caballero, este hombre llamado Marción, discípulo de Cerdón, comenzó a enseñar y anunciar que la ley y los profetas no podían de alguna forma señalar que Jesucristo era hijo de Dios. Mire de dónde viene esto, copiado, claro está, de toda esta doctrina de los saduceos, de todos estos atacantes, escribas y todos estos fariseos que atacaban la divinidad de Cristo en los evangelios. Vamos a ver a través de toda esta historia, de todo este discutir, cómo los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, cómo estas sectas en el tiempo de Cristo comenzaron a atacar la divinidad, comenzaron a atacar a Cristo, comenzaron de alguna manera. ¿Y por qué Cristo es condenado? Cuando usted lee el capítulo 26 del libro de Mateo, esto es solamente una introducción, no se preocupen. Vamos a tomar esto, óigame, parte por parte. Cada una de estas doctrinas las estaremos discutiendo con toda la base bíblica. Recuerde que estamos en la introducción. ¿Sabe qué sucede? Que cuando estos hombres comenzaron a crear estas herejías, comenzaron a apostatar, los discípulos comenzaron, óigame, guiados por el Espíritu, amén, a desarrollar estas teologías bíblicas, defendiendo el evangelio. Por eso es que hoy en día a nosotros nos corresponde, mi hermana Evelyn Rivera, defender este evangelio y no decirle a la iglesia: no vean internet, no escuchen aquel, no escuchen este otro. Amén, apaguen la radio, apaguen la televisión. Están resolviéndolo de una forma liviana y tienen al rebaño dando el trillo, comiendo la misma paja y secando el pasto y dañando el terreno antes de echarle mano y abrirle los ojos a la iglesia. Porque usted le dice: no salga de su casa, no sale, no vea internet, no vea televisión, no vea o no escuche la radio. Usted cree que usted puede detener eso. Pero ¿qué de aquellos que están puerta por puerta, casa por casa, en las calles, en los comercios, llevando estas herejías, llevando estas falsas doctrinas? Si usted no educa, no alimenta el rebaño, antes de decirle que cierren, que apaguen, vamos a darle el alimento que el pueblo necesita, que el pueblo deje de trillar, y vamos a llevarlo a pasto fresco, y vamos a llevarlo a aguas buenas, para que la iglesia aprenda y para que este evangelio se convierta en gente defensores de todas las bases y principios que tiene la palabra. No tenemos que huir, hay que enfrentarlos con la verdad en este tiempo. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Aleluya. No abras la puerta, escóndete. No prendas el televisor. Compañero José García, aleluya, pastor. No prendas la radio, no veas el internet. Eche mano, haga su trabajo, pastor. Haga su función de maestro. Eduque, enseñe, prepare al rebaño. Vamos a darle armas y herramientas a la iglesia para que también defiendan este evangelio donde quiera que estén, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. Alabado sea su nombre. Este caballero, repetimos, Marción, óigame, discípulo de Cerdón, el mismo Ireneo, estableció que este hombre comenzó a anunciar que la ley y los profetas señalaban que Jesús no podía ser hijo de Dios. Decía que Cristo había sido creado de Dios,
y que por lo tanto no participaba de la naturaleza como Dios. Es decir, negaba que Cristo tenía los atributos. Y nosotros vamos a estar discutiendo de aquí unos miércoles la doctrina de los atributos de Cristo, que señalan ciertamente que Cristo era igual a Dios. Bendiga al compañero pastor Mailu Vice, gloria a Dios, su amada esposa, esta hermana, amén, a Wilda y familia, gloria a Dios, aleluya. Este hereje surgió para el siglo II, este hombre llamado Marción, hereje, que decía que Cristo no participaba de la naturaleza de Dios. Es decir, que Cristo no compartía los atributos. Comenzó entonces este hereje en algún momento a enseñar y evangelizar con referente a lo que era el dualismo, una identidad completa con lo que eran los gnósticos. Y el dualismo no era otra cosa que era esa práctica de enseñar entre el bien y el mal. Que había un Dios que enseñaba, amén, o actuaba en el bien, y había un Dios que actuaba en el mal. ¿Dónde ustedes creen que ellos colocaban a Jesucristo? ¿Dónde en esta falsa doctrina ustedes creen que acomodaban a Cristo? Si este hombre negaba en su enseñanza, ciertamente, que Cristo no compartía los atributos de Dios, era lo que este hereje enseñaba, este hombre llamado Marción, un engendro y discípulo de Cerdón, y que el mismo Ireneo enseñaba que él, y que a través de la ley probaba que Jesucristo, la ley y los profetas, no era hijo de Dios. Y comenzó a enseñar entonces el dualismo en un concepto común entre el bien y el mal, ubicando a Cristo ¿dónde? Oígame, no solamente como que no era Dios, sino un Dios malo. ¿Cómo surgen las herejías, iglesia? Las herejías se desarrollan, óigame, como una ideología de unos supuestos estudios teológicos. Pero el problema es que cuando estas herejías comienzan a desarrollarse, no tienen ningún fundamento bíblico. Escuche, estas personas niegan la deidad de Jesucristo. Y recuerde, y esto es bien importante, lo mencioné al principio, cuando se niega la deidad de Cristo, se niega entonces la doctrina de la resurrección de Cristo, la doctrina de la resurrección y transformación de la iglesia, la doctrina de los atributos de Cristo, la doctrina de la segunda venida. Óigame, comienzan a atacar todas estas doctrinas que son base fundamental del evangelio, que sin estos fundamentos la iglesia estaríamos adorando y sirviendo a Dios en vano. Pero eso es lo que el enemigo quisiera. Pero ¿sabe lo que hacen estas herejías? ¿Saben lo que hacen estos herejes? ¿Saben lo que hacen estos apóstatas? Que nos dan más base y nos dan más razón para hacer apologética, para seguir predicando este evangelio. Porque lo que están haciendo estos apóstatas, lo que están haciendo estos herejes, es que están, amén, cumpliendo lo que la palabra estableció. Que en los últimos días vendrían hombres amadores de sí mismos, ávaros, óigame, pendencieros, que engañarían, que arrastrarían multitudes. Estos herejes y apóstatas que niegan la deidad de Cristo, lo que están es dándonos base para seguir confirmando este evangelio en este tiempo. Gloria a Dios por Jesucristo. Aleluya, porque la palabra se está cumpliendo. Estos herejes y apóstatas están dándonos, amén, la razón. Le están dando la razón a Dios. Le están dando la razón a su Hijo Jesucristo. Y le están dando la razón al Espíritu Santo. Estos apóstatas y herejes están dándole cumplimiento a la palabra. Esto no nos hace estar tristes. Todo lo contrario. Esto nos llena de fe y esperanza, sabiendo que nuestra redención
está cerca. En el libro de Lucas, el capítulo 21, en el verso 28 dice que cuando todas, que cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, alzad vuestras cabezas y erguíos, porque vuestra redención está cerca, está a las puertas. Adora la gloria del Señor. ¿Cuántos están ahí todavía? Hay que darle gloria a Dios. Hija Dalila, amén, compañero pastor, amén, Roberto Marrero, hay que darle gloria a Dios por estos herejes. Porque estos herejes, lo que están haciendo, estos herejes y apóstatas, lo que están haciendo es confirmando lo que la palabra de Dios establece. ¿Y sabe qué más? Nos están, amén, acercando al momento de nuestra redención. Gloria a Dios por Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe qué? No solamente este hombre llamado, amén, Marción, comenzó para el siglo II a negar la deidad de Jesucristo, al negar que Jesucristo era hijo de Dios. Vemos también a los llamados docistas. Recuerde que estamos en la historia. No estamos argumentando. Esto no es un invento. Aquí el infierno no puede decir que es un invento. Estamos hablando que la historia nos confirma de estas grandes herejías, que todavía no hemos tocado los herejes que aparecen en el tiempo de Cristo y en el tiempo de Pablo. Lo estaremos señalando por la Biblia. Estamos hablando de estos hombres del siglo II en adelante, como lo fue Marción, que negaba que Jesucristo, amén, tenía los atributos de Dios Padre. En otras palabras, diciendo que Él no era divino. No compartía la naturaleza. Después de este hombre llamado Marción vinieron los docistas. Los docistas negaban la encarnación de Cristo. En general afirmaban que la creencia de los sufrimientos y la humanidad de Cristo fueron aparentes y no reales. En otras palabras, que fue una apariencia. Pero ¿dónde dejamos a Isaías? Mire, esto es una introducción, pero vamos a tocar base bíblica. Todo y cada uno de estos temas lo estaremos conformando con pero para refutar en el momento, ¿qué dice Isaías 53? ¿Qué enseñaban los docistas? Negaban la encarnación de Cristo y enseñaban y afirmaban que la creencia de los sufrimientos y la humanidad de Cristo fueron aparentes, no fueron reales. ¿Y cómo estos herejes pueden negar? Óigame, desde el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, de la simiente que se hablaba que iba a venir a derrotar al enemigo. ¿Usted sabe por qué surgen estas herejías? Aparte de ser falsas teologías sin base bíblica, que el enemigo todavía, en su fracaso, después que logró que el hombre en el huerto del Edén cayera, no pudo lograr lo mismo en Cristo Jesús. Tentó al hombre en el huerto del Edén y el hombre cayó. Capítulo 3 de Génesis. Pero en el libro de Mateo, capítulo 4, nos menciona que también, oiga, tentó a Cristo. Si eres hijo de Dios, el enemigo estaba de alguna forma tratando de que Cristo mismo, oiga, perdiera la confianza o dudara de que era hijo de Dios. Mire si esta herejía es tan antigua que el mismo Satanás, el Señor lo reprenda, trató de alguna forma, oiga, crear la duda. ¿Qué le dice al hombre en el huerto del Edén? ¿Qué le dijo a la mujer en el huerto del Edén? Con que Dios ha dicho. ¿De qué Dios me hablas? Si lo que pasa es que ese Dios no quiere que ustedes sean iguales a Él. Alaba la gloria de Dios. Él no quiere que ustedes sean igual a Él, sabiendo el bien y el mal.
Allí logró que el hombre fallara. Pero en el capítulo 4 del libro de Mateo, cuando trató de que Cristo dudara que era Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo le respondió Cristo? Mateo capítulo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Le dijo, Él es mi Padre. Yo soy igual a Él. Y ustedes saben las otras dos tentaciones. Llevarlo al pináculo del templo, lo más alto, lánzate a que los ángeles, torciendo el Salmo 91. Después lo lleva a lo más alto, oiga, de la ciudad, todo esto te daré, mostrándole los mundos. El Señor le dijo claramente en la segunda tentación, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le dice el Señor en la segunda tentación? Tú me dices que yo te pruebe si soy hijo de Dios. Pues no solo de pan, alaba, aleluya, vivirá el hombre. Pero luego, en la segunda tentación, ¿qué le dice Cristo? No tentarás al Señor tu Dios. Tú estás tratando de probar que yo no soy Dios, pues no vas a tentar al Señor tu Dios. En otras palabras, tú tienes también que inclinarte. En la tercera tentación, mire si esta herejía y esta apostasía, esta doctrina es tan vieja, donde el enemigo, como dicen en el campo, no se quiere quedar dado. No quiere quedarse con el golpe. Y ahora está atacando los fundamentos, óigame, esenciales de la iglesia. Está atacando las bases fundamentales para que la gente tiemble. ¿Qué le dijo en la tercera tentación? Oh, todo esto te daré si postrado te adoraré. Oye, ¿sabes qué? No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Tú también me tendrás que adorar. Tú también te tendrás que inclinar. Esta falsa herejía y esta falsa apostasía se le inventó el infierno, tratando de alguna manera de pisotear los fundamentos, óigame, que tiene la iglesia. Es necesario que los altares se enciendan. Es necesario que en los altares haya luz. Es necesario que en los altares exista el fuego. Es necesario que en los altares haya visión. Es necesario que en los altares haya palabra de Dios. Aleluya. Es necesario en este tiempo. No nos podemos callar. Estos docistas, igual que Marción, que negaba de alguna forma que Jesucristo podía ser hijo de Dios. Estos docistas que negaban que Jesús, óigame, había venido en carne, afirmaban que aquello fue una apariencia. Cristo ha sido afectado en todas las posiciones. El diablo sabe, el Señor lo reprenda, que si nosotros la iglesia recibimos estas herejías, estas apostasías contra la divinidad de Cristo, entonces perderíamos la esencia de lo que somos, perderíamos la identidad. Y nadie ni nada va a hacer que la iglesia pierda la identidad. Aleluya. Y quiero repetir esto. Cristo ha sido afectado, lo vimos en el capítulo 4 del libro de Mateo. Usted lo vio ahí. Y el Señor le dijo, ¿tú quieres probar que yo no soy Dios? Pues yo te voy a probar que sí lo soy. Y el capítulo 4 de Mateo, que usted y yo lo conocemos, vemos la respuesta de Cristo a Satanás. El Señor lo reprenda. Cristo ha afectado en todas sus posiciones. Y es que el diablo, el Señor lo reprenda, sabe que si nosotros recibimos y aceptamos una teología en contra de la divinidad de Cristo, entonces perderíamos en esencia lo que somos. Se perdería lo que es la iglesia. Él lo sabe. Se pierde la esencia como cristiano. Aleluya. Quiere decir que entonces estaríamos aceptando que Cristo no es Dios. En vano sería nuestra fe.
Pero nosotros vamos a seguir creyendo y vamos a seguir defendiendo, haciendo apologética que Cristo es Dios y que seguiremos probándolo por la Biblia. Que estaremos usando toda la base bíblica. Recuerde que estamos en la introducción. Hemos mencionado algunas citas bíblicas, pero cuando entremos de lleno al tema, estaremos presentando, aprobando y afirmando y reafirmando que Cristo es Dios. Una de las porciones bíblicas, mire, para adelantar, todos ustedes y yo conocemos lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo número 1. En el principio era el verbo. Recuerden que la palabra verbo en el griego es logos, palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra viva. Es la palabra del Padre, es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios. ¿Y qué dice allí? Y el verbo era Dios. Ese verbo es Cristo. Y está diciendo que Cristo es Dios. Aleluya. Si el enemigo lograra que la iglesia aceptara, óigame, y recibiera una doctrina en contra de la divinidad, se perdería la esencia de lo que somos. Se perdería la identidad de lo que somos. El cuerpo de Jesucristo. El enemigo está tan airado que logró derrotar al hombre, a la mujer en el huerto del Edén. Pero su coraje, su ira es tan grande que no pudo derrotar a Cristo durante sus 3 años de ministerio. Buscó toda la forma de evitar que Cristo llegara hasta la cruz del Calvario, porque el golpe final de Satanás, el Señor lo reprenda, adora conmigo, era en la cruz del Calvario. El golpe final del infierno, el golpe final de la muerte y el golpe final, óigame, del pecado estaban en la cruz del Calvario. Y el enemigo quería evitar que Cristo llegara a clavar el asta que nos sentenciaba a muerte. Y Cristo, Cristo llegó hasta la cruz. Y el apóstol Pablo dice que clavó el asta que nos sentenciaba a muerte. Y cuando Cristo clavó aquel asta que nos condenaba a muerte, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, de los versos 51 adelante: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? El enemigo está atacando con estas herejías, tratando de socavar el fundamento. Porque si la iglesia acepta la teología en contra de la divinidad de Cristo, se perdería la esencia de lo que somos. El enemigo está airado porque Cristo lo derrotó y estableció que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Mateo 16, 18. Alabado sea la gloria del Señor. Alábalo. Todo esto, esta cuestión de herejía, no es otra cosa que es una presunción. Es prácticamente una herejía. ¿Usted sabe lo que es una presunción? Definimos lo que es una presunción. La presunción, consideración o aceptación. Oiga bien, si la iglesia hiciera esta presunción, esta aceptación, mire lo que dice. Consideración o aceptación de una cosa como, amén, verdadera o real, a partir de ciertas señales o indicios, sin tener, esto es importante, sin tener certeza completa de ello. Si la iglesia acepta la teología de que Cristo no es divino, sería una presunción, sería una consideración y una aceptación verdadera que no tendría base y perderíamos la esencia de ser la iglesia de Cristo, de ser
el cuerpo de Jesucristo. ¿Y sabe lo que es una herejía? Una doctrina o secta que se aparta de la verdad y de la doctrina de Cristo, tal como lo mantienen y como lo enseñan. En otras palabras, una herejía es una secta que enseña todo lo que es contrario, que niegan la deidad de Cristo, que niegan la divinidad. Al negar la deidad de Cristo, niegan la resurrección de Cristo. Si niegan la resurrección de Cristo, niegan la resurrección y transformación de la iglesia. Si niegan la deidad de Cristo, niegan también que Cristo, amén, era en esencia y poseía los atributos de Dios. Si niegan la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, niegan entonces ciertamente, óigame, el arrebatamiento de la iglesia. Niegan la segunda venida de Jesucristo. Oye bien, iglesia, lo que usted está escuchando a través de las redes, estas herejías, estas apostasías, no es algo simple. No es solamente, no hagamos caso. No hagamos caso, nosotros sabemos que Cristo es Dios. No. Los apóstoles, cuando escuchaban estas herejías, desarrollaban teologías para defender el evangelio y defender la persona de Jesucristo. No podemos callar en este tiempo. No podemos hacernos de la vista larga. ¿Sabe cómo surgen las herejías? Por eso es que no nos podemos quedar callados. Surgen porque las personas desarrollan ideologías a base de sus propios estudios teológicos y llegan a sus propias conclusiones sin fundamento bíblico. Repito, las herejías surgen de personas que desarrollan una ideología a base de sus propios estudios teológicos y llegan a sus propias conclusiones. Pero ¿sabe qué? No tienen base bíblica. No la tienen. Por eso es que nosotros tenemos que llenarnos de esta palabra. No tienen base bíblica. Vemos claramente que la iglesia, óigame, la iglesia primitiva, sufrió un embate donde muchos estaban tratando de enseñar que Cristo no era Dios. Esto no es nuevo. Enseñaban que Cristo era hijo de Dios, pero no era Dios. Mire qué contradictorio. Mire cómo ellos mismos se contradicen, porque hay unas verdades en la Biblia que no se pueden negar. Hay unas verdades en la Biblia que no pueden, oiga, son irrefutables. Son irrefutables. Muchos de ellos, como dice el compañero Marrero, muchos de ellos anticristo. Aleluya. Usando el papel, porque sabemos que eso es un tema realmente. Amén. Lo que tienen es el espíritu del anticristo. Esa enseñanza falsa con relación a ellos. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Grande es el Señor Jesús. Oiga bien. No solamente vemos ellos. Cristo no solamente era hijo de Dios. Cristo gozaba de la misma esencia del Padre. Cristo gozaba. Estos herejes enseñan que Cristo no compartía la naturaleza de Dios. En otras palabras, no poseía los atributos. De ahí que los apóstoles comenzaron entonces a desarrollar lo que se conoce como el credo de los apóstoles. Y cada vez que una de estas herejías se levantaban, se desarrollaba una teología en contra de estas herejías. Porque es importante estudiar cristología para poder utilizar estas teologías bíblicas, estas doctrinas bíblicas, para hacerle frente a estos que están utilizando el espíritu del anticristo, la acción. Oiga, este misterio de esta iniquidad, que ya está en muchos hombres y muchos corazones, compañero Marrero, ya está trabajando, óigame, ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio del anticristo, ya está operando en muchas mentes, en muchos corazones, en muchas iglesias.
en muchos grandes líderes. Y ese es el problema, que cuando hay una persona que es prominente, cuando una persona que es bien conocedora, que tiene muchos seguidores, son fáciles de engañar. Y ese es el problema. Por eso es que no nos podemos callar. Mientras estos líderes están apostatando y están desarrollando herejías, ¿cómo la iglesia nos vamos a callar? Si Dios nos dio estas plataformas, si Dios nos dio estos instrumentos, óigame, para hacerle frente a estas herejías y para que el pueblo de Dios deje de trillar, deje de estar en el mismo lado, que se acabe el círculo vicioso. Vamos a comernos el rollo, vamos a comernos la Biblia, vamos a hacer apologética, vamos a hacer frente a todas estas falsas doctrinas, a todas estas falsas enseñanzas, a todas estas falsas herejías, a todas estas falsas, amén, apostasías. Vamos a hacerle frente, vamos, amén, óigame, a levantar la bandera del evangelio, que el infierno sepa que hay una iglesia que no ha doblado las rodillas, que permanece fiel, que permanece firme, que seguiremos tocando trompeta en este tiempo que vivimos. Bendito sea la gloria de Dios, aleluya. Esta gente enseña que Cristo no gozaba de la esencia del Padre, que no compartía, óigame, la naturaleza, sus atributos. De ahí que los apóstoles comenzaron a desarrollar todas estas teologías en contra. Y esas teologías bíblicas, esas teologías están en la Biblia. Esas teologías están para el uso de nosotros. Amén. Bendiciones a nuestro gran hermano y amigo. Amén. Para mí un profesor. Amén. Milo Luises Viera, gloria a Dios. Un hombre con unos conocimientos extraordinarios. Mi respeto, gloria al Señor Jesús, aleluya. Ellos comenzaron a desarrollar todas estas teologías. Oiga, para dejarnos a nosotros hoy en día. Para que nosotros entonces, frente a todos estos hombres, hagamos defendamos. Como dice el compañero William, no podemos callar en este tiempo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe qué establecía ciertamente? Estas declaraciones de los apóstoles, que los vamos a discutir en la Biblia, en la palabra. Estas declaraciones establecían ante estas falsas herejías y apostasías que el mismo Señor, óigame, hizo esta defensa. El mismo Señor postuló en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso del 8 en adelante. Mire, escuche esta palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 8. Jesús hizo defensa contra el enemigo, contra todos los herejes de su tiempo, contra todos los apóstatas de aquel tiempo. Aleluya. Jesús hizo defensa, hizo apologética. Mire lo que dice Juan 14, 8 en adelante. Felipe le dijo: Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué está estableciendo Cristo? ¿Qué establece Cristo? Mira, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Creed que yo soy en el Padre y aleluya, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lee palabra, hereje y apóstata, lee palabra, porque es que no tiene fundamento. No puedes refutar esta verdad. El enemigo está irado, vencido en la cruz del Calvario, y ahora quiere echar a perder la esencia de lo que somos. Vamos a tomar esta espada y vamos a defender
a capa y espada, a capa y a bota y a zapato. Este evangelio en este tiempo, quiero repetirte, el mismo Señor hizo apologética, hizo declaraciones. Juan 14, 8 en adelante. Mire lo que le dice Felipe. Felipe se supone que era un conocedor de la palabra, un discípulo. Y como en este tiempo estos herejes y apóstatas en un momento dado, mire, estudiaron en seminario, estudiaron, amén, algunos de estos, amén, herejes y apóstatas tienen estudio en divinidad, tienen estudio en teología, tienen hasta grados en doctor, amén, el doctorado, doctores en el área de divinidad. Óigame, la ciencia más alta en el área de la teología, divinidad. Tienen estudios, doctores en teología, doctores en escatología, doctores, óigame, en cada una de estas ramas, cristología. Tienen conocimiento. Felipe no era, amén, no era un bastardo. Felipe no era, óigame, no era del vulgo. Del vulgo significa, no era una persona sin conocimiento. Felipe sabía y le dice, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. En otras palabras, Felipe está diciendo, muéstrame, pruébame que tú eres Dios. Alma mía, muéstrame al Padre y nos basta. Muéstrame al Padre y entonces yo voy a creer que tú eres Dios. Bienaventurado, le dice el Señor, óigame, a Tomás. Cuando dijo, oh Señor, yo creo, mete las manos aquí. Ah, Señor, yo creo. Oh, bienaventurado aquellos que no han visto y creen. Bienaventurados somos porque nunca hemos visto, pero creemos. Creemos en la palabra. Y Felipe le dice, muéstrame al Padre y nos basta. Jesús le dice, oye, Tomás, tanto tiempo con vosotros y no me has conocido. Si el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Apóstata, hereje, pruébame, Cristo, que tú eres Dios. Y el Señor le dice, tanto tiempo, todo lo que has visto. Mire, esto era un hombre que caminaba con Cristo. Esto era un hombre que había estado en las enseñanzas. Y el Señor le dice, ¿cómo es posible que tú me estés preguntando, que tú me estés diciendo que te muestre al Padre? Si tú has estado tanto tiempo conmigo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mira, Felipe, si las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino mi Padre que mora en mí. No las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las obras. No tengo nada que mostrarte, Felipe. Mira, hereje y apóstata, aquí no hay nada que mostrarte. Pero hay un pueblo que necesita que se le quite, amén, la careta. Hay un pueblo que necesita que se le quite la máscara a muchos falsantes, a muchos herejes y a muchos apóstatas de este tiempo. Oiga, de ahí que vemos que los padres de la iglesia en el concilio llamado Nicea, óigame, defendieron la postura de que Cristo era Dios como parte de la Trinidad y que gozaba de la esencia del Padre, que Él mismo era Dios, que Cristo era Dios y que era el concilio de Nicea. El concilio de Nicea era también conocido, amén, por su nombre, por esta ciudad de Nicea. Y este concilio, ¿sabe qué era? Fue el primer concilio ecuménico realizado en la antigua Nicea, que hoy se conoce como İznik, en Turquía.
Y ecuménico significa un movimiento que comenzó en el año 1921, que pretende la unión. Mire qué enemigo. Amén. Este movimiento ecuménico, que no es otra cosa que es una herejía, que es una apostasía, que es otra, óigame, es otro, amén, de alguna forma, es otro eslabón, es un seguimiento de estas herejías falsas. Este movimiento hereje, llamado ecuménico, pretende la unión de las iglesias sin importarle sus ritos y sus interpretaciones doctrinales ni dogmáticas. Este es otro lanzamiento del enemigo, diciendo que todos somos hijos de Dios, que todos somos iguales. No confundan la magnesia con la gimnesia. No confundan la luz con las tinieblas. Porque movimiento ecuménico, desarrollado en el 1921, lo que pretende es que ignoremos los ritos e interpretaciones doctrinales, basándonos ciertamente en estas falsas doctrinas y enseñanzas desde estos siglos, para que perdamos la identidad de lo que somos en este evangelio. Las doctrinas y las teologías bíblicas que son base de este evangelio han sido presentadas para que nosotros hagamos la defensa ante todos estos herejes y apóstatas en el tiempo que estamos viviendo. No podemos callar, iglesia del Señor. Cuando comenzaron a surgir todas estas doctrinas, todas estas herejías, este credo de los apóstoles, comenzaron a enseñar y a decir claramente: creo en un solo Dios. ¿Y por qué es un solo Dios? El Evangelio según San Juan 17:20, mire lo que establece. Y ya lo leímos en el capítulo 8. El Señor contestándole en el capítulo 14 de Juan, verso del 8 en adelante, cuando Cristo le dijo a Felipe: ¿por qué yo tengo que mostrarte al Padre? ¿Por qué te tengo? Tanto tiempo que andas conmigo. Tanta gente que lleva tanto tiempo en la iglesia y todavía se están dejando engañar. En Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No hay manera de negar la deidad de Cristo. No hay manera de poder refutar de que perdamos la identidad del evangelio. No hay forma, amada iglesia. Aleluya. Para eso está la palabra. Para eso tenemos este conocimiento. Aleluya. El próximo, aleluya, miércoles, Dios mediante, continuaremos con el estudio La Cristología y la aprobación de todos estos temas con relación a la doctrina, amén, que enseña la deidad de Cristo, la doctrina de la resurrección y cada uno de estos temas. Sintonice para el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Haremos un repaso, ya que hemos anunciado y le damos la gloria a Dios que a partir del próximo miércoles, para gloria y honra del Señor, estaremos, amén, en cadena con Nueva Vida Jazz Radio y nuestro hermano Irving Iván Ocasio. Y también estaremos en cadena con Faro de Luz de nuestro hermano Len Robles. Así que Dios añada bendición. Aleluya. Dios bendiga, amén, a Nueva Vida Jazz
Nuestro hermano Irving Iván Ocasio, bendiga Faro de Luz. Amén, que a partir del próximo miércoles esta palabra va a seguir llegando a diferentes lugares. Amén, vamos a seguir estremeciendo a través de la gloria de Dios y esta palabra. Óigame, a diferentes lugares, cubriendo a través de esta emisora y de estas emisoras. Oiga, prácticamente el mundo entero. Porque este evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Aleluya. Este evangelio sigue corriendo y seguirá corriendo para gloria y honra de su nombre. Así que pedimos sus oraciones. Amén, aleluya. No nos suelten de sus oraciones. No nos suelten de su clamor. La familia pastoral, la iglesia pentecostal Johannisi, tenemos una responsabilidad grande. Amén. Y queremos cumplir con ella. Gloria al Cordero de Dios.